analizar esta temática utilizando el vocablo Kamba como nación que somos, por la amalgamación de los mal llamados indígenas o indios, o sea, los autóctonos, como habitantes existentes antes del coloniaje español, los originarios o nativos, por originarnos o nacer en este territorio que lo llamamos Kamba. Así también los inmigrantes de todas partes del mundo, sin distinción de raza y cultura, que se identifican por adopción y por amor con esta su nueva patria. Para ubicarnos en la realidad histórica, utilizaremos los términos oriental Kamba cruceño como nación diferente, cierta y determinada que somos, con relación a la nación andina altoperuana del Collasuyo dentro de la República de Bolivia, porque venimos del resultado de la fusión de los tupí guaraníes con el español y la inmigración de personas de todas partes del mundo que se identifican por adopción y por amor, siendo el motivo por el que se nos califica como orientales y cambas por parte de la metrópoli. Los cambas cruceños nos identificamos como orientales por estar asentados al este de la cordillera de los Andes en Bolivia. Nos llamamos Kamba porque a través de más de 450 años creamos una cultura en nuestro territorio que lo identificamos como Kamba. Y somos cruceños porque fuimos independientes y soberanos como República de Santa Cruz de la Sierra al independizarnos de la Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1815, a la que nos habíamos unido al separarnos de España en 1810. Manteniéndose nuestra independencia de España y de Buenos Aires hasta cuando fuimos anexados por el Alto Perú, hoy República de Bolivia, en la Asamblea de Chuquisaca en 1825. La manipulación histórica sobre nuestra formación como nación oriental Kamba cruceña, que viene desde el año 1560, me llevó a desarrollar esta filmación que contiene un documental sobre los sucesos que dieron origen a nuestra existencia diferente, cierta y determinada a las del Alto Perú, Paraguay, Brasil y Argentina, que servirá para ubicarnos en la realidad y se desvirtúe la falsedad enseñada sobre nuestras raíces. Los orientales cambas cruceños estamos establecidos al este de la cordillera de los Andes en América del Sur, motivo para calificarnos con el gentilicio de orientales por la metrópoli andina boliviana que nos mantiene divididos entre venianos, pandinos, cruceños y otros como los chaqueños. En base
al fraude histórico y por hechos políticos durante la vida republicana de Bolivia, pese a haber sido un solo territorio con historia, cultura e identidad propia, porque somos diferentes a los del Collasuyo Alto peruano por ser el resultado de la unión y el cruzamiento entre el español con el tupí guaraní que había venido al territorio sudamericano antes que los españoles. Además, relacionados con gentes de cualquier procedencia que por nacer en América son considerados originarios y nativos. Y en el caso del oriental camba cruceño, es por nacer, así como también los que llegaron desde el mar Caribe, el río Orinoco y están asentados en nuestro territorio. Y entre ellos tenemos a los sirios llamados también choris, que viven en las selvas amazónicas entre los ríos Mamoré e Itenes. Y que como otras tribus tupí-guaraníes fueron llamados bárbaros y salvajes por los españoles. El Papa Francisco hace una reflexión donde aclara el destino de los pueblos que olvidan su pasado, su historia y sus raíces, que debe ser debidamente interpretada por los componentes de la nación oriental camba cruceña, seamos originarios o nativos e inmigrantes, por la importancia que reviste para nuestro futuro. Un pueblo que olvida su pasado, su historia, sus raíces, no tiene futuro. Es un pueblo seco. La memoria asentada firmemente sobre la justicia, alejada de sentimientos de venganza y de odio, transforma el pasado en fuente de inspiración para construir un futuro de convivencia y armonía. Por la importancia de conocer que la sociedad se crea con personas que reunidas son la base de las familias, las tribus, los pueblos y las naciones, se presenta este tema lo más simple posible. La vida de los seres humanos se inicia con un óvulo o huevo, ya que con él comienza la existencia de las personas y las sociedades. Y en el caso de los orientales cambas cruceños, es por realizarse en el territorio al oriente del imperio Inca, como el lugar donde nos iniciamos y nos desarrollamos como seres humanos, familia, pueblo y nación. Integrados con los que emigran desde otro territorio a pesar de pertenecer a diferentes razas y culturas, dándose de esta manera la formación de la nación oriental camba cruceña, que fue anexada en Bolivia y comprende los departamentos del Beni, Pando y Santa Cruz, así como los territorios que fueron anexados en los departamentos andinos durante la era republicana como colonia de Bolivia. Motivo por lo que el oriental camba cruceño tiene la obligación y el derecho de conocer su pasado histórico real y verdadero, por lo que en este relato vamos a utilizar el término oriental camba cruceño porque es el gentilicio adecuado a nuestra realidad geográfica e histórica, que significa el origen como el asentamiento permanente de las personas. Además,
el que determina de dónde viene esa gente. Por lo que es importante conocer que con este término se identifica a los habitantes de un lugar determinado. Para comprender el fondo del asunto en el tema de los orientales cambas cruceños, se tiene que conocer que estos vienen por originarse o nacer, así como por estar asentados en forma permanente al oriente de los Andes en Bolivia, o sea, en los territorios del Beni, Pando y Santa Cruz, complementado con nuevos orientales cambas cruceños que son inmigrantes de todas partes que nos aportan en la construcción de nuestra cultura con las que traen de sus lugares de origen, porque como seres humanos los integrantes de la nación oriental camba cruceña nos identificamos por origen como por adopción y por amor con esta nuestra patria, a la que amamos y defendemos, como fue el caso de los descendientes de africanos y latinos, como también japoneses y otros que lucharon por los Estados Unidos de Norteamérica en la Segunda Guerra Mundial. La historia es la que crea las identidades. De ahí su importancia para construir una relación sin discriminación y con respeto que corrija las agresiones del Alto Perú contra los orientales cambas cruceños, porque el pasado histórico es el que nos lleva a comprender el presente y estar preparados para el futuro, ya que un pueblo sin pasado está destinado a desaparecer. La historia es la que crea las identidades de las personas, los pueblos y las naciones. De ahí viene su importancia para construir una relación sin discriminación y con respeto mutuo que corrija las agresiones históricas cometidas por los del Alto Perú boliviano contra los orientales cambas cruceños. Porque el pasado histórico es el que lleva a comprender el presente y estar preparados para el futuro, ya que el pasado es el resultado de la vivencia de nuestros mayores que al ser tronco y cabeza de familia nos dejan la obligación de desatar el nudo de la ignorancia que nos ha llevado a la desidia, que como vileza domina en general a los pueblos que están anexados y cautivos por toda metrópoli colonizadora. Por lo tanto, es de vital interés hacer conocer el pasado a nuestros hijos y nietos, para que mediante la lectura y el estudio de la verdad histórica sean los que corrijan la mala historia del pueblo oriental camba cruceño que viene por la falta del conocimiento de nuestras raíces, porque tanto las generaciones pasadas y la presente no hicieron ni estamos haciendo lo necesario para preservarlas durante la era republicana boliviana. Pues solamente con el conocimiento histórico se podrá preservar y reparar nuestra identidad y cultura que se encuentra gravemente dañada. Motivo por el que estamos en la obligación de recuperar la memoria histórica para que como generación actual cumplamos con la obligación de dejar un legado a nuestros hijos que les muestre el camino hacia el futuro. Como pueblo y nación diferente, cierta y determinada, que contamos con clima,
y geografía distinto a la andina del Collasuyo. Además, historia e identidad particular, así como también costumbre y cultura propia, demostrándose con esto que en 1825 fuimos anexados con dolo y fraude histórico en la provincia de los Charcas o Alto Perú, llamado República Bolívar, hoy Bolivia. Todo ello pese a que estábamos libres, independientes y soberanos del Perú español desde 1810 y de Buenos Aires desde 1815, utilizándose la mentira histórica de ser alto peruanos o de la provincia de los Charcas, pese a estar dentro de las llanuras americanas. Además de que en 1810, como parte de la audiencia de Charcas, que fue eliminada en 1813 por Buenos Aires, retornamos al virreinato del Perú, cuando desde 1810 hasta 1815 nos mantuvimos unidos al Río de la Plata con el gobierno de Ignacio Warnes, que fue nombrado gobernador por Manuel Belgrano. Constituyendo este hecho de anexión dolosa y colonización fraudulenta causa de nulidad absoluta en derecho internacional público, trayendo la obligación y la responsabilidad de reparar el daño por el dolo y el fraude histórico cometido en 1825 mediante la creación de un tratado, como pretendía Simón Bolívar, así como también un nuevo pacto o contrato social que nos integre en Bolivia con derechos ciertos y determinados como pueblo diferente y reconocidos como minoría nacional según el derecho internacional público, eliminándose la discriminación y la xenofobia ejercida por el poder andino contra los orientales cambas cruceños, que nos considera extranjeros y colonizadores de su Pachamama y su pueblo, y sea respetando la historia y la soberanía de los orientales cambas cruceños. Tierra camba, camba, vos sos mi nación, mi nación.
nación, mi nación. Chiquitano, Yukimojeño, Atuque, Camba y Guaraní, Pico es mi corazón. Me amarra la tierra con fuerza de buen ver. Tierra Camba, Camba, vos sos mi nación. Tierra Camba encantada. La historia precolonial o prehistoria oriental camba cruceña comienza con la emigración de nuestros pueblos madres como el tupí desde el Caribe y el guaraní desde el río Orinoco, que desplazándose al sur crean la gran nación tupí-guaraní que abarca Brasil, Paraguay, Uruguay, la llanura argentina y nosotros los orientales cambas cruceños, comprendiendo este periodo hasta la aparición de la escritura con la llegada de los europeos al continente americano. Comprende la prehistoria que comienza con la emigración de nuestros pueblos madres, como son el tupí desde el Caribe y el guaraní desde la cuenca del río Orinoco en Venezuela, que desplazándose al sur se crea la gran nación tupí-guaraní que abarca Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y nosotros los cambas. Comprendiendo este periodo hasta la aparición de la escritura con la llegada de los europeos a América del Sur. La prehistoria comienza con los tupís que emigraron desde el mar Caribe y los guaraní que lo hicieron desde la cuenca del río Orinoco, terminando con la llegada de los españoles al estuario del Río de la Plata. Desarrollada dentro del continente sudamericano que cuenta con dos zonas geográficas diferentes. Donde al lado oeste tenemos la cordillera de los Andes con sus cerros y picos nevados. La desértica Puna a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y el extenso altiplano poblado de llamas, vicuñas y alpacas, entre otros. Que, como Altipampa, comienza al norte desde el nudo de Vilcanota en la República del Perú, donde se juntan las ramas oriental y occidental de la cordillera de los Andes. Al lado oeste de la cordillera se tienen las llanuras influenciadas por los ríos Orinoco, Amazonas y Río de la Plata. Con sus extensas y exuberantes selvas tropicales, sus ríos caudalosos, inmensos humedales pantanosos, así como también verdes pampas o sabanas. Al lado oeste, en la cordillera y la costa del Pacífico,
se desarrolló una civilización llamada Imperio Incaico, y al este, los llanos y la costa del Atlántico, se desarrollaron distintas tribus nómadas de origen tupí-guaraní. La civilización incaica ocupó la mayor parte de la cordillera de los Andes y la costa del Océano Pacífico en Colombia, Ecuador, Perú, la Bolivia andina, Chile y Argentina, abarcando distintos pueblos que fueron gobernados por la dinastía Inca, que según la mitología andina se originó en el lago Titicaca, con la aparición de Manco Cápac y Mama Ocllo en la Isla del Sol, según historiadores peruanos y bolivianos. Pero historiadores contemporáneos bolivianos como los Mesa Gisbert afirman que Manco Cápac inicia su imperio en un pueblito cercano al lago llamado Paraticambo, de donde el imperio incaico estaba formado por diferentes pueblos andinos que fueron forzados a hablar el quechua. En las llanuras y al este de la cordillera de los Andes, en América del Sur, se formó una gran nación integrada por tribus tupí, que fusionados con tribus guaraníes, crean la dispersa gran nación tupí-guaraní, donde algunas adoptaron como habla el tupinambá, hoy llamado simplemente guaraní, en regiones del Brasil y Paraguay principalmente. Pero muchos de estos pueblos y tribus desarrollaron un habla propia para cada región, manteniendo vocablos comunes como ser cuña, imbae y otros. La prehistoria de los orientales cambacroceños abarca territorialmente desde la cordillera de los Iriguanos hasta los llanos amazónicos y rioplatenses al este de los Andes en Bolivia. Que como chiriguanos estuvieron relacionados mediante luchas antagónicas con el reino Colla Aymara, colindando con el territorio llamado Omasuyo. Luego se enfrentaron con el imperio inca en la frontera con el Collasuyo, terminando la prehistoria con la llegada de los españoles a América del Sur. Después de la prehistoria, se tiene la protohistoria, que comprende un corto periodo y la podemos llamar los primeros momentos de nuestra historia antigua, la cual es coincidente con la llegada de los españoles al océano, por el océano Atlántico, al estuario del Río de la Plata, que arribando el Paraná llegan al río Paraguay, fundándose Asunción en 1537 como capital de la gobernación del Paraguay y Río de la Plata, creada por el rey Carlos V de España con una jurisdicción de 200 leguas, abarcando Buenos Aires al sur y Santa Cruz de la Sierra al norte, que como sociedad y pueblo camba
estuvimos relacionados con ella por espacio de 23 años. La protohistoria oriental cambacruceña es un corto periodo que se desarrolla desde el arribo de los españoles al Río de la Plata. La historia intermedia o de transición oriental cambacruceña, que la podemos llamar nuestra historia antigua o protohistoria, comienza con la llegada de los españoles desde la península ibérica al estuario del Río de la Plata, los que arribando del Río de la Plata llegan a la confluencia de los ríos Paraguay y Pilcomayo, fundando en 1537 la ciudad de Asunción en la orilla este del río Paraguay, y a la cual estuvimos relacionados como sociedad que vino desde el pueblo Camba en la Galicia española, entre los que colonizaron las llanuras rioplatenses y amazónicas, terminando la protohistoria de la nación oriental cambacruceña con la llegada de los españoles a América del Sur. Donde el fuego dibuja flores entre cenizas, donde el cielo y las gaviotas pintan la brisa, donde el traje de novia es verde y la esperanza ya tiene prisa. Hay una tierra y un mar muy fuerte con una sonrisa. El otoño, un adiós profundo y un perro solo. El anuncio de aquella noche que nunca termina. La mirada que no promete por no atreverse a romper la magia, pero que espera y sigue esperando. Eso es Galicia. Miña terra da saudade, eu te traio unha sonrisa, un cachiño de morriña para aqueles que me escoitan longe da terra querida. Miña terra da saudade, cando xa non teña vida, pero que me leven onde ti me podas apertar. Miña terra queridinha, miña nai, nosa Galicia.
Una vieja contaba historias y un niño duerme. La mañana se sorprendía de que la noche no se escondiese. Nuestra ropa duerme en el suelo y las campanas llaman a misa. Siento Galicia dentro del alma, siento Galicia. Miña terra da saudade, eu te traio unha sonrisa, un cachiño de morriña para aqueles que me escoitan non xa, terra querida. Miña terra da saudade, cando xa non teña vida, quero que me leven onde ti me podas apertar, miña terra queridinha. Miña nai nosa Galicia, miña terra da saudade, miña nai nosa Galicia. La historia Camba, que comienza en 1560, se divide también en 3 etapas, donde la primera de nuestra historia actual es la colonial, que empieza desde el año 1560 hasta cuando nos independizamos de España en septiembre de 1810 y nos integramos a la Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pues nuestra independencia definitiva es de España en 1810 y no así en 1825, como se nos enseña por la mala historia. La historia moderna y la contemporánea oriental camba cruceña, que se desarrolla desde 1560, tiene un tiempo de duración de 250 años bajo el dominio español, hasta cuando fuimos independientes de España el 24 de septiembre de 1810 y nos mantuvimos integrados a la Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata, comprendiendo 3 etapas como la colonial, la independencia de la Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata y la colonia anexada por la provincia de los Charcas o Alto Perú y Bolivia, por lo que nuestra independencia definitiva fue en 1815 de Buenos Aires y no en 1825 de España, como se interpreta por error histórico. La primera etapa, o sea, la colonial oriental camba cruceña, es ejercida por España. Comienza con la llegada de Yuflo de Chávez a Asunción y termina en 1810, cuando nos independizamos de los españoles. La segunda etapa, llamada de la independencia y la república, discurre separada de las Provincias Unidas del Río de la Plata desde 1815 hasta 1825,
cuando fuimos anexados y colonizados por la provincia de los Charcas o Alto Perú, hoy Bolivia. Y la tercera etapa la tenemos como colonia anexada al Alto Perú, hoy República de Bolivia, desde 1825. La historia colonial oriental camba-cruceña comienza con Ñuflo Chávez en Asunción, formando parte de las fuerzas del adelantado Alvar Núñez Cabeza de Vaca en 1542 y se concreta con la creación de la gobernación de Mogos en 1560. Efectuada por el virrey del Perú Andrés Hurtado de Mendoza, que nombró a su hijo gobernador. Pero como el hijo del virrey no pudo ejercer la gobernación, quien la manejó fue Ñuflo de Chávez, nombrado teniente general de gobernación. Siendo este quien incorpora los llanos de Chiquitos a la gobernación de Mogos, abarcando los territorios misionales Zamuco o Ayureo hasta el borde norte del río Pilcomayo, con la fundación de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en 1561 como su capital. Posteriormente, el territorio oriental camba-cruceño es agredido por Andrés Manso, que equivocando su destino hacia el sur del río Pilcomayo, llamado Gran Chaco Gualamba, hoy provincia Formosa y otros en la República Argentina, ingresa al territorio de Chávez sobre el río Parapetí, trayendo tal confusión que distorsiona la realidad histórica, que termina dividiendo la gobernación de Mogos en gobernaciones como la de Chávez y Manso, y gobiernos como los de Mogos y Chiquitos. Que cuando se crea la Audiencia de Buenos Aires, Santa Cruz de la Sierra, con Mogos y Chiquitos, quedaron en la Audiencia de Charcas y el Perú hasta 1776. Agravada en su confusión, al fundarse en 1590 San Lorenzo Real de la Frontera, actual ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en los llanos y fuera de la provincia de los Charcas, por el gobernador Lorenzo Suárez de Figueroa, designado por el virrey del Perú, y sobre las riberas del río Grande Uguapay, donde por falta de salubridad, seguridad y las agresiones de los guaraníes, fue trasladada a orillas del río Piraí en las llanuras grigotanas, siendo este lugar donde los orientales cambas-cruceños fuimos llevados a la fuerza por el agresivo poder virreinal peruano. Desde la serranía rigió en la controversia de jurisdicción con el Paraguay. Pero, como sociedad venida de Asunción, en nuestra resistencia nos quedamos 10 años en la localidad de Cotoca. El nombre de San Lorenzo se mantuvo hasta que en 1622, después de años de lucha por nuestra identidad y cultura histórica, nos impusimos a la colectividad venida desde el Perú, imponiendo nuestras costumbres y el nombre de Santa Cruz de la Sierra al de San Lorenzo el Real. Motivo para que nuestro escudo lleve 2 cruces potenzadas, en alusión a estas 2 ciudades, y no es de la era republicana, porque fue expedido por el rey Felipe IV de España
el 7 de noviembre de 1636 desde Madrid, para honrar a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por muy noble y leal. En el Cabildo del 24 de septiembre de 1810, la nación oriental cambacruceña declaró su independencia de España, creándose el primer gobierno libre con Suárez, Seoane, Lemoyne, Salvatierra, Moldes y otros. Siendo Eustaquio Moldes, originario de Salta, enviado por Buenos Aires para preparar el levantamiento de la Provincia Unida de Santa Cruz de la Sierra. La Junta de Gobierno nombró al coronel Antonio Suárez de Arteaga encargado de la seguridad de la provincia independiente y soberana de España y unida a la Confederación de las Provincias del Río de la Plata, pues los orientales cambacruceños nos separamos de España en 1810 y no en 1825, como se malinterpreta por historiadores bolivianos, pues la República de Santa Cruz de la Sierra se había mantenido en 1810 dentro de las provincias del Río de la Plata, con su capital en Buenos Aires. José Manuel de Goyeneche, general en jefe de las fuerzas realistas en el Alto Perú, que estaba en poder de España por haberse unido al Virreinato del Perú en 1810, ordenó al coronel José Miguel Becerra la retoma de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el que partiendo desde el fuerte en la localidad de Membiray, ocupa la capital de la restaurada y separada de Cochabamba, Intendencia de Santa Cruz de la Sierra en 1811, derrotando a Antonio Suárez y disolviendo la primera Junta de Gobierno Libre Oriental Cambacruceño, motivo por el que el coronel Miguel Becerra fue nombrado gobernador intendente de Santa Cruz de la Sierra por Goyeneche, separando oficialmente a la provincia oriental cambacruceña en su administración desde la alto peruana ciudad de Cochabamba. Con un pequeño grupo de soldados prestados por Belgrano, Antonio Suárez recupera la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en 1813, asumiendo la gobernación que luego es entregada a Ignacio Warnes el 24 de septiembre de 1813 al ser nombrado gobernador por Manuel Belgrano. Warnes y Mercado vencen al realista blanco en la localidad llamada Florida en 1814, frenando la intención del ejército colonial español de bajar al sur de las provincias unidas del Río de la Plata por el Valle de Salta. Posteriormente, Warnes intentó ser cambiado como gobernador de la provincia unida de Santa Cruz de la Sierra por el ex gobernador de Córdoba, Santiago Carreras, y todo ello por instrucción del gobierno de Buenos Aires en manos de Ignacio Álvarez Thomas, recibiendo una orden escrita de retornar a Buenos Aires con un nuevo destino que ignoró viajando a Chiquitos, quedando el colorado Mercado como comandante, el cual se rebeló contra Carreras, que murió con casi todo su séquito venido con él. Mientras tanto, Warnes elimina en Santa Bárbara el último bastión español al mando de Altoaguirre en 1815,
manteniendo libre e independiente la República Oriental Cambacroceña, separada de Buenos Aires desde 1815 hasta su muerte en noviembre de 1816. La segunda etapa de nuestra historia actual, llamada de la independencia y la república, comprende desde 1815, al separarnos de la Confederación de las Naciones de la Provincia Unida del Río de la Plata y no integrar la Confederación Argentina creada en la ciudad de Tucumán en 1816. Como lo hicieron los 5 distritos peruanos de Charcas, que pasaron del Virreinato del Perú al del Río de la Plata, que son La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Comprendiendo este periodo hasta que nos anexan y colonizan con dolo y fraude histórico en la República Altoperuana llamada Bolívar, pues no figuramos en la ley del 11 de agosto de 1825 que la crea, incumpliéndose con esto el decreto del 9 de febrero del mismo año, dictado por Antonio José de Sucre, que mediante una interpretación fraudulenta de la historia nos incluye como provincia altoperuana, cuando esta era Tarija, por ser corregimiento de la provincia de los Charcas. La segunda etapa, llamada de la independencia y la república, comprende desde 1815 al separarnos de la Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata y no integrar la Confederación Argentina creada en 1816, como lo hicieron los 5 distritos altoperuanos de Charcas que pasaron del Virreinato del Perú al del Río de la Plata, que son Cochabamba, La Paz, Potosí, Chuquisaca y Tarija. Comprendiendo este periodo hasta cuando nos anexan y colonizan con dolo y fraude histórico en la República Altoperuana llamada Bolívar. La independencia de los orientales cambacroceños de Buenos Aires dura desde 1815 hasta 1825, al rechazar la orden de Buenos Aires de cambiar al gobernador Ignacio Guarnes, haciendo que los orientales cambacroceños nos independicemos de la Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1815, pues al separarnos de España nos unimos al ejército de Manuel Belgrano y en consecuencia nos mantuvimos en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pues fue Belgrano quien nombró gobernador a Ignacio Guarnes en 1813, que asumió el 24 de septiembre del mismo año de manos de Antonio Suárez, manteniendo libre e independiente a la República Oriental Cambacroceña hasta su muerte en 1816 y separada de Buenos Aires desde 1815. Guarnes había llegado acompañado de José Manuel Mercado el Colorado, y con su ayuda forman el ejército que libertó y mantuvo independiente la República Oriental Cambacroceña, que además, como ejército patriota,
la defendió de las agresiones españolas primero y las del Alto Perú libre de España después. Ejército que se identificó con los colores celeste arriba y blanco abajo, como bandera oriental cambacruceña, de los mismos colores pero diferente a la bandera de la República Argentina. Y entre nuestros héroes tenemos a José Manuel Vaca Cañoto, que luchó al lado de Güemes en Salta. Además, Santa Cruz de la Sierra no se unió a la Argentina en 1816 como lo hicieron La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Tarija, pues éramos independientes y soberanos de Buenos Aires desde 1815. Cuando el primer gobernante de la República Oriental Cambacruceña, Ignacio Guardes, muere en la batalla del Pari en noviembre de 1816, derrotado por Francisco de Aguilera, de origen oriental cambacruceño, pero español por convicción y por traición altoperuano, el que asumió la jefatura del ejército patriota fue el Colorado Mercado, que luchó hasta la recuperación de su capital en poder del ejército altoperuano, ya al mando de Pedro Antonio de Urdaneta el 14 de febrero de 1825, peleando por 9 años contra el Alto Perú español y luego libre de España bajo el dominio militar de Pedro Antonio de Urdaneta, que estaba apegado a Bolívar desde enero de 1824, que lo califica como gran patriota y protector de la libertad en América. En su comunicación después de la batalla de Junín del 6 de agosto de 1824. Pues el Alto Perú estaba ya libre de España mediante el Tratado de Tarapacá, celebrado entre el virrey La Serna del Perú y Pedro Antonio de Urdaneta, siendo en este caso el Colorado Mercado quien recupera la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el 14 de febrero de 1825, porque la capital oriental cambacruceña estaba en poder de Tomás Aguilera, hermano del brigadier Francisco de Aguilera, con su cuartel en Valle Grande, la cual fue República de Santa Cruz de la Sierra y no así Republiqueta, porque no existen las de Marraquetas, tal como afirma falsamente y distorsionado Bartolomé Mitre, que trabajó para gobiernos bolivianos. Y la independencia de la República Oriental Cambacruceña termina con la anexión dolosa y colonización fraudulenta en el Alto Perú en la Asamblea de Chuquisaca en 1825. Yo, que anduve echando polvo en 1000 fronteras, alejado de mi Chaco y mi Arenal. Yo que anduve hurgando el horizonte, alejado de mis montes, de mi gente y mi raíz, supe que no hay cielo y no hay estrellas más cercanas y más bellas como las de mi país.
que anduve echando polvo y mil fronteras, alejado de mi Chaco y mi tranquera, procurando en otras tierras mi arenal. Yo, que no entendí el color de mis palmeras, el duende y el calor de mi tapera, el sueño de mi luna tropical. Yo que anduve hurgando el horizonte, alejado de mi gente y de mis montes, supe que no hay cielo y mejor tierra, supe que no hay tierra como mi tierra. Todo es diferente, ajeno y diferente, todo sabe extraño y sin color. Santa Cruz es mi lugar, mi hoguera, es mi sol, mi eterna primavera. Es mi gente simple y solidaria, es mi paraíso, es mi plegaria, es mi noche clara, es mi cielo puro, es la serenata en un balcón. Santa Cruz, vos sos mi tierra buena, sos mi identidad, mi tradición. Santa Cruz alegre y bullanguera, sos el corazón del carnaval. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Santa Cruz es mi lugar, mi hoguera, es mi sol, mi eterna primavera. Es mi gente simple y solidaria, es mi paraíso, es mi plegaria. Es mi noche clara, es mi cielo puro, es la enamorada en mi canción. Santa Cruz de la Sierra es mi lugar. La 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 la, la la la. No hay tierra como mi tierra. La tercera etapa de nuestra historia actual, que se la llama republicana, comienza desde la anexión y la colonización dolosa y fraudulenta en la República Bolívar en 1825, hasta nuestros días, sufriendo agresiones como la cultural, la política, la territorial y la permanente acusación de separatistas, pese a que nuestro pueblo, equivocado o no, fue creyente de ser una sola unidad territorial, social y cultural con el Alto Perú, por la sesgada enseñanza de nuestra historia. La tercera etapa de nuestra historia contemporánea comienza desde la anexión y la colonización dolosa y fraudulenta en la del Alto Perú, República Bolívar, en 1825 hasta nuestros días, sufriendo agresiones como la cultural, la política, la territorial
y la permanente acusación de separatistas. La anexión y la colonización de la República Oriental Camba Cruceña en Bolivia se efectuó con dolo y fraude histórico por el contubernio y el engaño de Casimiro Lañeta a Antonio José de Sucre, apoyado por la oligarquía masónica de los doctores de Charcas, incumpliendo la orden de Bolívar de invadir el Alto Perú para integrarlo a la República del Perú, propiciando la creación de la República del Alto Perú con su decreto del 9 de febrero de 1825. Transformándose con esto en cómplice de nuestra anexión y posterior colonización, que define nuestro futuro y se nos desintegra territorialmente, produciéndose el dolo cuando se prepara una sesión en la Asamblea de 1825 para que Vicente Seoane firme el Acta de la Independencia del Alto Perú, así como cuando se la hace firmar por Vicente Caballero después de haber sido proclamada, sin cumplirse el mandato de la Sala Capitular de Santa Cruz de la Sierra de tratar 21 puntos para unirse o no al proyecto del Alto Perú, y todo ello cuando la independencia altoperuana se había decidido en la sesión del 28 de julio de 1825, por votación y sin participación oriental cambacruceña. El fraude histórico se produce cuando falsamente nos conceptúan altoperuanos, pese a no pertenecer a la provincia de los Charcas y estar fuera de la cordillera de los Andes, porque definitivamente somos una nación de las llanuras que pertenecíamos al virreinato y luego Provincias Unidas del Río de la Plata, porque el Alto Perú contaba solamente con los corregimientos de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y otros andinos como San Bernardo de Tarija, que pasó a jurisdicción de Salta en 1807, siendo Casimiro Lañeta, traidor a su tío Pedro Antonio, el promotor de nuestra anexión mediante el dolo y el fraude dentro del mayor despropósito histórico. Además, fue el que confundió e indujo a Antonio José de Sucre a desobedecer la orden de Bolívar, como también considerarnos departamento altoperuano según el decreto del 9 de febrero de 1825, pero pese a estar en el decreto de febrero de 1825, no figuramos ni existimos en la ley de creación de la Altoperuana República Bolívar del 11 de agosto del mismo año, decretada en la sesión dirigida por Mariano Serrano, que fue redactor del Acta de la Independencia Argentina y secretario de la Asamblea de Tucumán, que crea la Confederación Argentina el 9 de julio de 1816. Además, colonizado por el decreto del 23 de enero de 1826, dictado por el mismo Antonio José de Sucre, de forma ilegal e inconstitucional por no ser presidente de Bolivia, ya que sólo fungía como representante personal y directo de Bolívar. Los orientales cambacruceños,
Una vez anexados en 1825 y colonizados en 1826, sufrimos la primera agresión colonial altoperuana, así como la parcelación de nuestros territorios, produciéndose esta primera agresión colonial territorial en el gobierno de José Vallivian en 1842, con la creación del departamento del Beni y los territorios de Colonia con su capital Riberalta. En 1857, el presidente Linares crea la provincia Cero, que fue anexada a Chuquisaca, produciendo un conflicto de límites que terminó con una ley del 10 de noviembre de 1898 y la amenaza de invasión del ejército boliviano en el gobierno de Severo Fernández Alonso, así como también la provincia Gran Chaco, que es entregada a Tarija. Luego, en el gobierno de Melgarejo, mediante la venta y el regalo de territorios orientales cambacruceños al Brasil, se pierde parte del Acre y del Mato Grosso oriental cambacruceño. Luego, por una equivocada unidad confederativa con el Perú, efectuada por el peruanófilo presidente de Bolivia, Andrés de Santa Cruz y Cala Humana, se pierde el territorio del Puro. Con un territorio defendido en la Guerra del Acre, se crea el departamento de Pando, por uno de nuestros pocos presidentes, de nombre Germán Busch, un 24 de septiembre de 1938, regalándose a La Paz un territorio llamado hoy Amazónico y Provincia Iturralde. Quedando la República Oriental Cambacruceña anexada en 1825 y colonizada en 1826, reducida en una ínfima parte de su territorio original. Los del Alto Perú, constituido en República de Bolivia, ejercen también agresiones políticas contra el pueblo de su colonia oriental cambacruceña al desconocer, con interpretación fraudulenta, la historia de la ya independiente República de Santa Cruz de la Sierra de Buenos Aires desde 1815, a la que nos habíamos unido al independizarnos de España en 1810, como capital de la Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero al ser fraudulentamente considerados provincia del Alto Perú por Sucre, somos transformados en departamento de Santa Cruz por el decreto del 9 de febrero de 1825 para ser anexados dolosamente en la Asamblea de Chuquisaca sin contar con representantes y no ser tomados en cuenta en la Ley de Creación de la República Bolívar del 11 de agosto de 1825. Y a pesar de todo, se nos incluye en la República Bolívar mediante el decreto del 23 de enero de 1826, siendo el motivo para que la bandera color celeste y blanco de nuestra independencia sea cambiada por la verde, blanco y verde, que viene por el desconocimiento de nuestra historia. Creada por el prefecto de Santa Cruz, Tristán Roca Suárez, el 24 de julio de 1864, siendo motivo por el que fuimos acusados de separatistas e invadidos por el ejército boliviano en el gobierno de Melgarejo.
En 1877 se produce una revolución federalista liderada por el oriental camba cruceño Andrés Ibáñez, siendo acusado de separatista e invadido por el ejército boliviano en el gobierno de Hilarión Daza, en la que se lo toma preso y se lo fusila. Las agresiones siguen cuando se produce la masacre de Curuyuqui por el ejército boliviano en septiembre de 1892, enviado en la presidencia de Mariano Batista Caserta. En 1920 se inicia un movimiento cívico pidiendo y exigiendo ferrocarril para Santa Cruz, negado bajo la amenaza de ocupación militar en el gobierno de Bautista Saavedra. El 2 de enero de 1899 se produce la Revolución de los Domingos, motivo para ser acusados nuevamente de separatistas, y el presidente Aniceto Arce Ruiz invada Santa Cruz con el ejército boliviano. Las agresiones se manifiestan con mayor virulencia en la Guerra del Chaco, ser los orientales cambas cruceños enviados a primera línea entre 1932 a 1935, guerra en la que se distinguió por su valentía y coraje el oriental camba cruceño Germán Bull. Hasta la Revolución de Abril del movimiento nacionalista revolucionario, los orientales cambas cruceños vivimos medianamente tranquilos, como colonia boliviana postergada y olvidada por la metrópoli, transcurriendo nuestra existencia pobre y abandonada hasta la recuperación del 11%, pese a contar con regalías según una ley dictada en la presidencia de Germán Busch Becerra, cuyos recursos fueron negados y aprovechados durante años por la metrópoli paceña principalmente. Con la política de avance y conquista al oriente del presidente altoperuano Víctor Páez Tensoro en 1952, se agravó la situación de Colonia con la avasalladora invasión contra los territorios del pueblo de la nación oriental camba cruceña, con invasores andinos que respetan la propiedad, la naturaleza y el medio ambiente, por considerarlo su Pachamama altoperuano pese a que no es suyo. En mayo de 1958, los altoperuanos invaden Santa Cruz con 10.000 campesinos armados provenientes de Ucureña, mezclados con milicianos que vinieron de las minas, apoyados y dirigidos por militares con más de 3.000 soldados del ejército boliviano, culminando esta agresión en su fiereza en el gobierno de Hernán Siles Suazo, cuando se produce la amenaza de expulsarnos de nuestra tierra por su ministro de gobierno, Walter Guevara Arce. Todo ello con la entrega de 50.000 pasaportes que como expulsión en masa y genocidio no se concretó, porque de haberse llevado a efecto se hubiera producido un grave delito de lesa humanidad que no tendría justificativo histórico alguno.
cierto, las mujeres no dieron su valor, y en combate los bravos unionistas enfrentaron con sangre al agresor. Cruceños, hoy la historia nos convoca a luchar por Santa Cruz. Cruceños, es el pueblo que reclama autonomía en la región. Cruceños, es momento de asumir el liderazgo con coraje y decisión. Arriba, cruceños, es la hora de luchar por Santa Cruz. Rompamos cadenas, ponemos al fin, unidos por siempre a nuestro comité. Forjemos un mundo de felicidad, con todo el oriente en paz y hermandad. Raza combativa y orgullosa, sos la esencia de nuestra identidad. Tierra santa, tan bella y generosa, sos el alma de la cruceñidad. Hoy flamea la verde, blanco y verde, en la ardiente y fecunda inmensidad. Es la otra Bolivia que ya emerge bajo el signo de la prosperidad. Cruceños, hoy la historia nos convoca a luchar por Santa Cruz. Cruceños, es el pueblo que reclama autonomía en la región. Cruceños, es momento de asumir el liderazgo con coraje y decisión. Arriba, cruceños, es la hora de luchar por Santa Cruz. Rompamos cadenas, volemos al fin, unidos por siempre a nuestro comité. Forjemos un mundo de felicidad, con todo el oriente en paz y hermandad. Arriba, cruceños, es la hora de luchar por Santa Cruz. Es la hora de luchar por Santa Cruz. Es la hora de luchar por Santa Cruz. Las agresiones políticas y militares decrecieron desde el gobierno de Banzer y un posterior periodo democrático. Pero este periodo tranquilo sirvió para la creación de enclaves altoperuanos como puntas de lanza en nuestro territorio, siendo San Julián el principal centro de agresión, con permanentes bloqueos contra la sociedad que los acogió con hospitalidad. Las agresiones se agravaron con tinte genocida y xenofóbico con la llegada a la presidencia de Bolivia de Evo Morales Ayma, marcada con una orientación ideológica populista, marxista, racista y discriminadora contra los orientales cambas cruceños, que está liderada por Álvaro García Linera, implantándose una política xenofóbica contra los pueblos de su colonia oriental camba cruceña, anexada desde 1825 con cercos armados a su capital, por considerarnos extranjeros e invasores de este territorio que no es andino de ninguna manera.
Las imágenes que verán a continuación vienen cargadas de muchísima violencia. Es lo que ha ocurrido hoy en Achacachi, donde se ha escuchado un nuevo llamado a la violencia en el país. Decapitaron perros, los colgaron primeramente, pensando en los prefectos. Es la advertencia que hacen los de la provincia o masuyos de La Paz. Así van a agonizar esos perros que están denominados cívicos de Santa Cruz, hermanos. Los que tenemos que tomar en cuenta. Así, hermanos. Así, hermanos. ¡Allá, hermanos! ¡Allá, más allá! ¡Allá, por ahí para la batalla de la acá! ¡Solo muerte, carajo! ¡Oye, su cascaro de que juras quinzapa, hermanos! ¡Su cascaro de que sea! Rubén Costa, su camarada que es Marín, ¿cómo es? ¿Cómo no causado? ¿Cómo no que se ora hoy, hermano? Hay un cambio de llaves, hermanos. Manejándose todo tipo de amenazas, como colgar y degollar indefensos perros por un insigne presidente boliviano, así como la permanente amenaza de agresión por los ponchos rojos de los Andes y de los que emigraron a las tierras orientales cambas cruceñas y se transformaron en quinta columna. Todo ello como agresores por la decisión de lograr un poco de libertad política y económica con un sistema autonómico, buscando la integración y romper la diferencia existente entre Oriente y Occidente, para crearse el ciudadano único boliviano que elimine el racismo, la discriminación y se tenga respeto mutuo. Sistema autonómico rechazado con virulencia desmedida por los pueblos altoperuanos bolivianos. Y pese a todo ello, el anhelo oriental camba cruceño está constitucionalizado. En el inventado Estado plurinacional boliviano, las agresiones andinas se hacen más virulentas, como lo sucedido contra el pueblo pandino, dentro de un complot político-militar manejado por la metrópoli, con militares y universitarios llevados desde La Paz y milicianos desde Riberalta, donde el ejército a mansalva acaba con la vida de un pastor evangélico el sábado 20 de septiembre del año 2008 en Cobija. En abril de 2009 se comete el asesinato en el Hotel Las Américas en Santa Cruz de la Sierra, efectuado por las fuerzas policiales del gobierno de la metrópoli enviadas desde la ciudad de La Paz, acusándose de terroristas y separatistas, como costumbre consuetudinaria, a líderes de la nación oriental camba cruceña, especialmente a los que tuvieron como delito ser autonomistas, para ser llevados a un juicio penal y sufrir un calvario que no termina, manejados como aberración jurídica por un tribunal de la metrópoli en Santa Cruz de la Sierra, sin respetarse la jurisdicción territorial de la justicia boliviana, que supuestamente es para todo, bajo el pretexto de ser el terrorismo un delito con jurisdicción nacional. Las agresiones contra los orientales cambas cruceños siguen con chaparina por policías represores de la metrópoli en septiembre de 2011, así como operadores políticos de los gobiernos andinos de turno que nos agreden como quinta columna en julio de 2013, y la montada rebelión chiquitana contra los supuestos
patrones descendientes del colonizador Tuflo de Chávez, en franca acción discriminadora, racista y xenofóbica, manejándose una amenaza de cerco a Santa Cruz capital que nunca es pacífico. La peor agresión sufrida por los orientales cambas cruceños es la sostenida acción de cambiar nuestra cosmovisión, que viene desde la anexión y la colonización ejecutadas en 1825 y 1826. Mediante una enseñanza educativa dirigida hacia la cultura andina, incaica y peruana, influenciada en una religión mezclada, panteísta y cristiana, que adora al sol, a la Pachamama y mezcla con dioses, diablos y demonios, que como cosmovisión es totalmente contraria a la de los orientales cambas cruceños con el Dios Padre, su Hijo Jesús crucificado y la Virgen María, Madre de Jesús, Hijo del Padre. Manejándose una política de eliminación hacia la nación oriental camba cruceña que culmina con la creación de los interculturales en Bolivia. Efectuada sin respetar nuestra historia, nuestras raíces y nuestra existencia como pueblo y minoría nacional, imponiéndonos una cultura del Tahuantinsuyo que es totalmente extraña, basada en una nueva dirección de la filosofía aymara quechua, según los amautas modernos del Collasuyo, que como política boliviana cuenta con una pretensión totalitaria y fascista como lo hicieron Hitler y Mussolini, basada en una orientación de confrontación racista y dirigida hacia la supremacía aymara, pese a que los símbolos que usan son incaicos quechua. Buscando destruir la cultura oriental camba cruceña que viene por el cruzamiento del autóctono con el español principalmente, para meter a todos los ciudadanos de Bolivia en una sola bolsa cultural andina influenciada por el Tahuantinsuyo, que como imperio estaba dividido en 4 suyos, con el Collasuyo o tierra de los collas, que se extendía sobre los Andes en Perú, Chile, Argentina y la Bolivia andina, con su centro neurálgico en el lago Titicaca como la región más poblada del imperio, imponiéndonos un símbolo quechua aymara que es foráneo y extraño para los orientales cambas cruceños, porque viene de su cultura llena de dioses y diablos como mestizaje religioso con el español, especialmente la panteísta adoración al dios Sol en el año nuevo aymara quechua, convertido y tergiversado como andino amazónico. Introduciendo en los territorios orientales cambas cruceños colonizados el cultivo de la coca, transformando a nuestro pueblo en el mayor centro de comercialización y consumo de la hoja maldita, que con el mascado y picheo está transformado en el conglomerado humano más grande del mundo de microfábricas de pichicata. Las agresiones de la metrópoli
por su persistencia y virulencia, ha llevado a la desidia del pueblo oriental cambacruceño, así como la falta de ánimo para conocer nuestra historia y nuestras raíces. Porque abriendo los ojos y destapando los oídos, hablaremos de lo nuestro con certeza, convicción, amor y sin miedos, para de esta manera proyectarnos en el futuro con solidez y firmeza como sociedad cierta y determinada que somos, para que mediante el estudio y el análisis racional y cierto del pasado verdadero, luchemos con firmeza y fuerza espiritual para vencer los temores y no rendirnos ante lo sufrido como colonia de Bolivia. Pues como seres humanos que formamos la nación oriental cambacruceña, tenemos derechos que son inalienables, como la libertad, la justicia y a vivir en paz. En base a la dignidad y con derechos iguales como parte de la familia humana, porque los seres humanos, los pueblos y las naciones nacen libres y soberanos. Donde quitar estos derechos es un delito de lesa humanidad, reconocido y castigado por el derecho internacional público, entre ellos el de la libre determinación de los pueblos, porque pese a encontrarnos separados, libres, independientes y soberanos de Buenos Aires desde 1815, y no integramos la Confederación Argentina creada en 1816, así como no fuimos considerados por Buenos Aires en la invasión al Alto Perú por ser provincia separada del Río de la Plata, se nos anexa y coloniza. El derecho a la libre determinación de los pueblos o derecho de autodeterminación es el que se tiene para decidir propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, como también estructurarse libremente sin injerencia externa y de acuerdo con el principio de igualdad, porque la libre determinación está recogida en los pactos internacionales de derechos humanos, aunque no claramente determinados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero sí en numerosas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que claramente hacen referencia a este principio y lo desarrollaron según las resoluciones 1514, 1541 y 2625, siendo un principio fundamental del derecho internacional público o ius cogens, que es de carácter inalienable y genera obligaciones para los estados. Pues el derecho a la libre determinación es reconocido por Simón Bolívar y está demostrado como afirma Sucre en su carta del 21 de febrero de 1825 que dice: ni usted, ni yo, ni el Congreso mismo del Perú, ni de Colombia, podemos romper y violar la base del derecho público que tenemos reconocidos en América, de que los gobiernos republicanos se fundan entre los límites de los antiguos virreinatos, capitanías o presidencias como la de Chile, pero ni Quito ni Charcas pueden hacerlo en justicia, al menos que por un convenio entre partes o el resultado de una guerra o un congreso se logre entablar y concluir un tratado. Cosa
que no se cumplió con la anexión y colonización de la nación oriental cambacruceña, por lo que esta anexión y colonización es nula de pleno derecho internacional público, que como nulidad puede ser alegada por cualquier interesado y aún declarada nula de oficio por un tribunal, pues no puede ser saneada por la ratificación del Estado afectado por ella, por estar en oposición a una norma imperativa de derecho internacional general o ius cogens. Pues el contrato social no es un tratado, ya que solo implica el origen y propósito del Estado con relación a los derechos humanos, que se logra con la unión libre como sociedades democráticas que construyen un pacto social con sus cartas magnas, porque es difícil imaginar una sociedad de estados sin que la ley internacional fije límites con relación a la libertad de actuar. Y los altos peruanos, bolivianos, con eliminarnos, han cometido contra la nación oriental cambacruceña un incalificable delito de genocidio que atenta contra nuestra cultura y contra nuestro derecho a la existencia o a la vida y a la libertad. Al borrarnos en forma ilegal y fraudulenta de Bolivia, de América y del mundo, con la concepción de una república que nos excluye y elimina definitivamente al no figurar en el grupo de indígenas originarios campesinos, las comunidades interculturales y los afrobolivianos. Porque los orientales cambacruceños somos un pueblo y una nación diferente, cierta y determinada, que nos encontramos anexados y colonizados en el Alto Perú, República Bolívar, hoy Bolivia. Motivo por el que se tiene que luchar por nuestros derechos como pueblo con fuerza espiritual, pidiendo y exigiendo a la metrópoli boliviana un nuevo pacto constitucional y establecer un tratado para cumplir la orden de Bolívar a Antonio José de Sucre y así conformar una relación de unidad entre nuestros pueblos diferentes para consolidar la igualdad, la comprensión y la tolerancia, y se rompa el esquema perverso que ha dominado la relación de la metrópoli con su colonia y nos ha hecho tanto daño. Para que uniendo a nuestros pueblos logremos el respeto entre todos, corrigiendo los errores del pasado, y sea como afirman las Naciones Unidas, si un Estado comete una violación grave de una obligación que emane de una norma imperativa de derecho internacional general, los demás Estados están obligados a cooperar para poner fin, por medios lícitos, esa violación, dentro de la responsabilidad del Estado de evitar hechos internacionalmente ilícitos. Organización de las Naciones Unidas.
brillando el signo de la